E inventamos un mañana a pesar de ser lunes y que sabemos que cuesta siempre arrancar la semana, pero ya está con nosotros Germán Pinazo para traernos una novedad y sobre todo la economía mundial entre Estados Unidos y China. Germán, como siempre, muchas gracias. No sé si novedad, pero para comentar un poquito las novedades, ¿no? Eso Sí, sobre, las está novedades. bien. Porque te dije juguemos memoria, pero no estaba novedades. Está muy bien. No, pero novedades en el sentido de que primero Estados Unidos salió con el discurso de le aplico aranceles a todos. Podríamos interpretar que aflojó, levantó un poco el pie del acelerador contra China, por lo menos. Sí, y podemos también ver como un patrón, digamos, ¿no? Estados Unidos ya había anunciado que le iba a aumentar aranceles a México y Canadá, y después fue para atrás, ahora China y fue para atrás. Y en realidad lo interesante me parece es ver más atrás todavía y ver la guerra arancelaria que comenzó el mismo Trump, si bien no con esta virulencia contra China en 2018, ver las consecuencias un poco que eso tuvo y a partir de eso tratar de entender por qué esta marcha atrás, digamos, ¿no? Lo que está de fondo es una disputa por el lugar de cada uno de los países en la economía mundial. China se ha transformado en los últimos 30 años, 20 años, no solo en el principal socio comercial de más de 3/4 partes de los países del mundo, sino que se ha transformado en un proveedor de proveedores. Aun cuando China no es el principal vendedor o comprador de un producto, atrás de cada uno de los productos hay un insumo chino indirectamente, digamos, ¿no? China es por cada dólar que crece la industria automotriz, la economía mundial crece $2 proveyendo, 0,70 son de China, digamos. China es y 0,40 son por insumos indirectos. China a veces no te provee directamente, pero provee al que te provee. Claro. Y atrás de eso también, no solo en términos de cuantitativos, sino que China se ha transformado en un jugador clave en las industrias que son estratégicas en términos tecnológicos, digamos, ¿no? Y lo que pasó con la guerra arancelaria anterior, digamos, la respuesta de Estados Unidos, ¿cuál ha sido? Bueno, pongo aranceles o trato de hacer medidas para que sea más difícil a China competir, digamos. Cualquiera que tiene un celular chino o un dispositivo electrónico chino sabe que es más difícil conseguir las aplicaciones en el Play Store de Google, por ejemplo, porque Estados Unidos hace todo lo que puede, tanto de manera arancelaria como pararancelaria, para que sea más difícil para China jugar en el comercio internacional y frenar ese avance de China. Sí. No le compres productos chinos, sino compra otros productos y por eso te complico el celular a vos, digamos. Te lo complico, pero ¿qué pasó en 2018? Estados Unidos puso esos aranceles y lo que China hizo es entonces reforzar la inversión en investigación y desarrollo vinculado, por ejemplo, a inteligencia artificial, vinculado al desarrollo de chips. Estaba ahí, conocimos en enero la noticia de que apareció la inteligencia artificial china DeepSeek, que es mucho más barata que igual de eficiente que la de OpenAI, que ChatGPT. Y que China empezó a desarrollar eso y chips justamente de Huawei cuando empezó Estados Unidos intervino en la posibilidad de importar productos de la empresa Nvidia, digamos. ¿No? De la cual China dependía mucho. Entonces es interesante ver ahí que las medidas arancelarias que pone Estados Unidos no alcanzan, porque no es un problema solamente de costos. China viene hace mucho tiempo invirtiendo en un plan estratégico de desarrollo de tecnología propia, digamos, y en la formación de cuadros y de recursos humanos. La palabra recursos humanos es una palabra que no me gusta mucho, pero en la formación de profesionales que alimentan el desarrollo de esas industrias tecnológicas. Yo creo que lo dijimos en esta columna, China tenía en el 89 2 millones de graduados universitarios absolutos y hoy tiene el doble de doctores que Estados Unidos en ingeniería, física, matemática. O sea, China viene desplegando toda una serie de políticas, entre ellas, por ejemplo, el plan Hágase en China 2025, que es algo que lanzó en el 2015 para pasar de un 40% a un 70% la provisión nacional de componentes en los que ellos consideraban insumos claves en los sectores de alta tecnología, y todas las medidas que le va poniendo Estados Unidos en términos de aranceles, China las va contrarrestando con mayor inversión en esas áreas estratégicas, y lo que va logrando Estados Unidos es lo contrario a lo que pretende con los aranceles. Por eso el Washington Post había calificado creo que había sido el Washington Post, pero o el Financial Times, algún medio de comunicación importante de Estados Unidos, a la guerra comercial más estúpida de la historia, porque
las medidas que pone Trump lo único que iban a producir era, si bien un cimbronazo para la economía mundial, porque el comercio bilateral creo que es de 660 mil millones de dólares, una barbaridad, iban a producir inflación en Estados Unidos, pero no iban a contrarrestar la capacidad china de fabricar esos componentes clave. De hecho, lo que terminó pasando es China anunciando con Corea del Sur y con Japón una alianza comercial para contrarrestar esos aranceles, digamos, ¿no? Entonces me parece que esta cuestión de los aranceles, más allá de la coyuntura, más allá de que ahora cuando se anuncia la baja de estos aranceles de uno y otro país, la bolsa sube, el petróleo sube, hay que verlo, hay que analizar, hay que tratar de analizar el largo plazo, la foto del largo plazo, y es que estamos probablemente siendo contemporáneos a un proceso de transición hegemónica, digamos, ¿no? ¿Cómo sería eso? Claro, la historia del capitalismo, digamos, que hay que ver dónde la situamos, pero supongamos desde la revolución industrial, para no discutir cuáles son los orígenes del capitalismo, desde fines del siglo XVIII. Para acá, digamos, básicamente, el capitalismo estuvo hegemonizado primero por Reino Unido y después por Estados Unidos. A principios del siglo XX se produce la transición con la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30 y después ya a finales de la Segunda Guerra Mundial aparece Estados Unidos claramente como la economía hegemónica en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Estados Unidos era lo que es China hoy, el principal socio comercial de la mayor parte de los países, y en lo que se llamaron los acuerdos de Bretton Woods del 44, de finales de la Segunda Guerra Mundial, había logrado establecer a su moneda como una moneda de referencia internacional, como reserva de valor internacional, y había logrado construir un montón de instituciones que organizaron la economía mundial en torno a las reglas impuestas básicamente por Estados Unidos. Si bien los acuerdos de Bretton Woods participó Reino Unido, pero participó en un lugar bastante subordinado, digamos, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo en este momento es una economía china que va desplazando a Estados Unidos, primero como socio comercial de un conjunto importante de países, de acuerdo a cómo se lo mida, si es paridad de poder adquisitivo. Muchos lo que dicen es que China ya es la economía más importante del mundo en términos de Producto Bruto, y además China, como te decía antes, es proveedor de proveedores, y China es, digamos, está a la vanguardia en muchos sectores tecnológicamente estratégicos, digamos, ¿no? Eso quiere decir que China puede convertirse más tarde o más temprano en el centro de la economía mundial, como fue en su momento o como es hasta este momento Estados Unidos. Hay un montón de factores que restan dirimir. Por ejemplo, que el yuan se transforme en reserva internacional de valor. Hay que ver si eso ocurre, si no. Un dato interesante ahí es, China era en 2013, hoy es el segundo tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, China, digamos, tiene en sus activos bonos de deuda de Estados Unidos, pero ha reducido casi a la mitad la tenencia de bonos de Estados Unidos de 2013 para acá. Se ha ido desprendiendo de bonos del Tesoro. No se puede desprender muy rápido porque como sus activos están en esos bonos y es el segundo tenedor, si se desprende muy rápido y esos bonos caen de valor, eso puede producir un deterioro de sus propias cuentas, una devaluación de su propia moneda, y China lo está haciendo, como hace todo, con paciencia, pero se ha desprendido de la mitad de sus tenencias de bonos de Estados Unidos y ha, por ejemplo, llevado adelante tratados como el swap que tiene Argentina con 30 países. Estamos en récord histórico de convenios bilaterales de monedas de China con otros países donde mete el yuan como moneda ahí de fortalecimiento de las reservas de otros países. Ha aceitado los mecanismos de transferencia bilateral con monedas propias con un montón de países. Está llevando adelante un sistema de pago electrónico para comercio internacional distinto del que maneja Estados Unidos. Y en ese sentido, cada vez más... Sí, está minando de alguna forma el terreno cada vez más encima Estados Unidos, nada más y nada menos. Te pregunto ahí si esta maniobra de Trump de arancelamiento, que esto marcaba, ¿no? Había sido una medida de alguna forma insólita en algunos momentos, se habló al respecto, pero ¿le trajo algún beneficio? ¿Le sirvió de algo esto de la política de arancelamiento de Trump? Yo creo que lo que produce en materia de creación de empleo es marginal, digamos, y la posibilidad de que Estados Unidos desarrolle cadena de proveedores, eso de que se produzca, de que haya producción local en Estados Unidos, no depende solo de los aranceles. Hoy,
digamos, una de las claves para entender el desarrollo económico de China es esto que hablábamos también en otras columnas, la ampliación geográfica desde donde se fabrican, se diseñan y se piensan las cosas. Hoy una mercancía se produce en varios lugares a la vez, se produce un insumo en un lugar, otro insumo en otro, se ensambla en otro lugar, en un tercer lugar, y para que todo eso se vuelva a trasladar a Estados Unidos, primero que hay que ver si eso es técnicamente posible, si seguro que no alcanza con aranceles y seguro que es algo de mediano, larguísimo plazo, ¿no? Y que depende de otro montón de... China ha invertido en inteligencia artificial en los últimos 10 años, si yo mal no recuerdo, $500 mil millones de dólares entre el sector público e inversión privada, digamos. Entonces, hay muchos dimensiones del análisis para entender si va a haber relocalización productiva en Estados Unidos. Lo cierto es que en el corto plazo los aranceles producen un efecto en el empleo marginal y lo que producen sí es aumento de precios, digamos. Por eso también es que ocurre que Trump va y viene con esas medidas, digamos, ¿no? Porque anuncia a México y a Canadá, ya le había anunciado cualquier disparate y no lo implementó con rivales en esos casos, entre comillas, mucho más débiles que China, y a China le anunció no sé cuánto por ciento, y Trump dijo, yo soy un amante de la palabra aranceles, lo dijo en inglés, amo la palabra, amo escucharla, y lo cierto es que a los 5 minutos retrocede en chancletas porque es una medida que en el corto plazo no genera efectos de creación de empleo significativos en Estados Unidos. Estados Unidos había perdido entre el 80 y el 2010 12 millones de puestos de trabajo industriales, en gran medida por deslocalización de los procesos productivos. Después eso se fue revirtiendo, hubo un proceso de relocalización, pero no compensó esa pérdida. 12 millones de puestos de trabajo industriales para un país de 300 millones de personas es una catástrofe, digamos, ¿no? Entonces yo creo que difícilmente, a mí me parece que vivimos una época muy conflictiva, pero muy interesante, porque todas las otras transiciones hegemónicas se dieron con procesos, todas las otras, la transición que conocemos, la anterior, de principio del siglo XX, se dieron en el marco de 2 guerras mundiales, no fueron transiciones pacíficas, digamos, ¿no? El ascenso de potencias competitivas dio lugar a la Primera Guerra Mundial, la industrialización alemana de fines del siglo XIX, sobre todo la industrialización alemana del fin del siglo XIX, que rompió los equilibrios geopolíticos de Europa, y después, digamos, todo el proceso del Tratado de Versalles y todo el proceso que no terminó de resolverse hasta la Segunda Guerra Mundial, fue un proceso sumamente conflictivo. Ahora lo que está por verse, y nosotros vimos la guerra de Ucrania, vemos las amenazas que hace Estados Unidos en Taiwán, en los mares, en el océano cercano al área de influencia china, el despliegue de flota de Estados Unidos ahí. Me parece que es bien interesante, porque si hay un lugar donde Estados Unidos sigue siendo indiscutiblemente superior es en el plano militar. Entonces, muchos analistas lo que dicen es a Estados Unidos le conviene más temprano que tarde, que si va a haber un conflicto bélico, que sea más temprano que tarde. Digamos, la destrucción del gasoducto que comunica Rusia con Alemania, que fue, hoy creo que nadie discutiría que fue un acto de Estados Unidos para debilitar a Alemania y para debilitar a la Unión Europea, no se entiende si no es en el contexto de un debilitamiento del rol hegemónico de Estados Unidos y tratar de aprovechar esa ventaja que tiene en el plano militar todavía. Clarísimo un poco el panorama, sobre todo un poco de la reducción de los aranceles por parte de Estados Unidos hacia China, y que sentarse justamente en estos envíos diplomáticos a habla un poco del resumen que hiciste acá, Germán, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un gusto. Germán Pinazo, vicerrector de nuestra universidad, acá hablando sobre la cuestión de arancelamiento entre Estados Unidos y China. Desde el conurbano, de 13 a 16, estás en Fingiendo Demencia.